Beautiful. Look at this. Wow. My queen and the king. Horas, qué hola mi gente, ¿cómo están? Apa kabar, saludos a todos nuestros amigos de Indonesia y de cualquier lugar del planeta donde nos estén viendo. Namasaya, Joao Santos, and this is Cubanesia. Un saludo amigos míos desde mi hogar en la hermosa ciudad de Naples, Florida. En el video de hoy estaremos viajando a unas tierras preciosas, de esas que solo ves en algunas superproducciones de Hollywood. Les hablaré nada más y nada menos que de la ocasión en la que estuve junto a mi esposa en la isla de Sumatra, Indonesia. Sin dudas, una de las vivencias más intensas que puede ofrecerte esta isla es la visita al lago Toba y en especial visitar la villa de la tribu Batak. Eso es algo que si nunca lo has hecho, no deberías perdértelo nunca, bajo ningún concepto. Previamente, desde aquí, desde los Estados Unidos, yo había hecho algunas investigaciones en internet sobre el lugar y las personas que vivían en los alrededores de este lugar, por supuesto. ¿Quién no lo haría? Yo solo sabía que mi esposa era Batak y eso me daba muchísima curiosidad, lógicamente. Así que había que explorar el terreno. Entonces teníamos entre tantas etnias y tribus del país a nuestros famosos rock stars del video de hoy, a nuestros Batak. Pero ¿quiénes eran realmente esta gente? Pues bien, mi querido amigo Google, tan eficiente como siempre, me aclaró la duda. Y el resultado fue tan simple como aterrador. Resulta que nuestros amigos Batak fueron nada más y nada menos que una tribu guerrera que se caracterizaba por su peculiar, exótica, increíble gastronomía. Eran caníbales. ¿Sí? Si no lo entendiste a la primera, te lo dejo mucho más claro la segunda. Comían gente. They used to eat people. Piensen en esto. Sería algo así como ir al mercado en la mañana, pasar por la parte de los cárnicos y encontrarte al carnicero de muy buen humor diciendo: coge tu pierna de Juan Carlos aquí, no te pierdas la oferta de carne limpia de Francisco a tan solo $10 el kilo, llévate aquí tu pernil de Angelina. O sea, obviamente no era así. Estoy bromeando, pero eso sí, el trauma me duró meses. Yo recuerdo que al principio me negué a tocar el tema, obviamente estaba en shock. A veces hablaba con ella y yo solo me enfocaba en encontrar alguna señal que me revelara si había alguna intención de comerme. Cuando finalmente me decidí a hablarle claramente de mis temores, ¿qué creen que hizo? Pues se lo tomó en broma y comenzó a reírse y a hacer chistes sobre el tema. Y yo, claramente, como imaginarán, tenía ánimo para todo menos para bromas. Literalmente quería patearle el c***. Simplemente lo que estaba pensando era que había tal vez algún complot para comerme. Pero cualquiera podría pensar lo mismo. Yo pienso que es una situación, fue simpático después de todo, pero es que yo desconfiaba hasta de ella. Y bueno, este es el resultado. Los Batak son un pueblo maravilloso. Realmente tuvieron un pasado como ese. No es como las películas nos han vendido todo eso. Y pienso que pronto estaremos visitando nuevamente la isla y ya haremos un video propiamente del lugar explicando bien de qué se trataba todo. Pero son un pueblo maravilloso, gente muy linda. Yo tengo un apellido, I got a Batak last name, así que tengan cuidado conmigo que me puedo comer aquí. Nada, es una broma. Solamente decirles que los quiero muchísimo y que realmente es un honor para mí ser parte de alguna manera de Indonesia, ¿no? De los Batak. Welcome to the world's music. Genesis, DJ Porra, Joao Santos, Roy, come on. Okay, this is a recording from our room in our first night of honeymoon. Giving thanks to my wife, you can see her behind me, for all the beautiful things she has done for me, for us. Wow, it's amazing. My queen and the king. Woo.
Beautiful. Look at this. Wow. Bueno, mi gente, aquí estamos desde el Palacio de Maemun en Indonesia, en la ciudad de Medan. Entonces yo tengo una situación, yo no sé si regresar a los Estados Unidos o quedarme aquí de sultán, porque acabo de ser elegido de sultán. Imagínense, miren todo esto. Miren todo esto. Miren todo esto, esa historia. Dime tú, o regreso a Estados Unidos o me quedo aquí de sultán. Ahí vamos a sentar yo. Bueno, yo y la jevita, por supuesto. Y hasta aquí, amigos míos, este video. Espero que les haya gustado. Un abrazo para todos, estén donde estén, y nos estaremos viendo muy, pero que muy pronto. Los quiero. Chao.